Muy buenos días. ¿Qué tal, queridos hermanos? Les doy la bienvenida a este momento de intimidad en el que vamos a meditar la palabra de Dios en este día 1 de agosto, martes de la semana 17 de tiempo ordinario. Estamos iniciando un nuevo mes. Le damos gracias a Dios por el mes que terminamos el día de ayer y ponemos nuestra mente, nuestra vida en manos de Él en este mes. Que el Señor nos permita al final de este mes seguir juntos, alabándole, dándole gloria, conociéndolo más, amándolo más y dando los frutos que Él quiere que demos en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra comunidad. Hoy también tenemos una memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Y vamos a meditar ahora, nos pasamos del capítulo 32 al capítulo 33 del Éxodo, versículos del 7 al 11, y luego vamos a ver el capítulo 34, versículos del 5 al 9 y versículo 28. O sea, las lecturas de hoy son extractos de estos dos capítulos, 33 y 34. Y pues bueno, hoy nos presenta a Moisés algo muy interesante, erigiendo la tienda del encuentro fuera del campamento. Ese lugar, esa tienda del encuentro es donde precisamente Moisés va para tener ese encuentro con Dios. Él es el lugar de la intercesión. Pero qué interesante que está fuera del templo, fuera del campamento. Incluso dice, de modo que todo el que deseaba consultar al Señor tenía que salir fuera del campamento. O sea, esto es bien interesante porque nosotros tenemos que salir fuera de nosotros mismos, tenemos que salir de nuestro odio, de nuestro rencor, tenemos que salir de nuestra comodidad para estar con el encuentro con Dios y poder realmente tener fruto dentro de ello. Algo importante también que se puede resaltar aquí es el respeto del pueblo a ese lugar y a lo que sucede en ese lugar. Dice que mientras Moisés iba camino hacia esa tienda del encuentro, el pueblo permanecía fuera de sus casas, fuera de sus campamentos, de pie, observando mientras Moisés caminaba adentro. Y cuando Moisés entraba a la tienda, al encuentro con Dios, la gente se postraba en señal de respeto. Fíjense qué interesante, porque mucha gente yo sé que no lo hace quizá por ignorancia, aunque yo algunas veces lo he explicado antes de la misa o en algunos otros momentos que se da la oportunidad se los explico. ¿Qué haces tú cuando se va a leer el Evangelio? Desde que el padre, cuando hay diácono, por ejemplo, cuando yo me acerco al padre y le pido la bendición para leer el Evangelio, la gente ya tiene que estar de pie. Si no hay diácono, desde que empiezan a cantar el aleluya y el padre se levanta para disponerse y hace la oración secreta para leer el Evangelio, la gente ya debe de estar de pie. Así como la gente se ponía de pie cuando Moisés iba camino a la tienda del encuentro. Y luego cuando ya el diácono llega al ambón, o el sacerdote llega al ambón y hace el saludo, el Señor esté con ustedes para leer el Evangelio, ¿qué es lo que haces tú en ese momento? Yo tristemente veo que algunas personas de repente están platicando, que algunas personas están consultando su celular o están haciendo cualquier cosa menos preparándose para escuchar la palabra de Dios. Entonces, como les decía, lo primero es ponerte de pie y lo segundo no es nada más voltear a donde está el ambón. Lo segundo es que todo tu cuerpo se voltee y estés viendo directamente. Todos deberíamos estar viendo directamente hacia el ambón, a la persona, al diácono o al sacerdote que va a leer el Evangelio. Que nuestra atención esté completamente en cuerpo y alma hacia Él, para poder escuchar la palabra de Dios con una atención en la que la podamos meditar y entender en nuestro corazón. Y luego, fíjense cómo, ayer decíamos cómo aún en el pecado el Señor se manifestaba como un Dios del perdón. Ahora en ese encuentro con Dios, fíjense cómo se describe Dios mismo al hablar con Moisés. Dice, Moisés invocó el nombre del Señor y entonces el Señor pasó delante de él y exclamó. Fíjense las palabras que Dios directamente le dice a Moisés. El Señor Todopoderoso. O sea, en primer lugar se reconoce como el Todopoderoso, y es lo que decíamos ayer, cómo se manifiesta el poder de Dios. Aquí lo dice, miren, es todopoderoso, pero es un Dios misericordioso, clemente, lento para enojarse y rico en amor y fidelidad. Él mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la maldad y la rebeldía y el pecado. O sea, se fijan cómo el Señor manifiesta su grandeza, manifiesta su poder y su autoridad con misericordia, con clemencia, con paciencia y sobre todo con amor y fidelidad. Y sin embargo dice, y perdón,
Pero sin embargo dice, perdona y mantiene su amor por 1000 generaciones. Dice, pero no deja impunes el castigo. O sea, la señal, el pecado, el Señor te lo perdona, pero el pecado tiene consecuencias. Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y Moisés clama la compañía de Dios. Moisés le pide que no se aleje de nosotros. Dice, si de veras gozo de tu favor, te suplico, Señor, que vengas con nosotros, aunque seamos un pueblo de cabeza dura. Y Moisés estuvo 40 días y 40 noches con el Señor. Y volvió a escribir, porque recuerden que había roto, había quebrado las tablas de la ley. Por eso dice, Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches sin comer pan y beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Qué interesante, porque si vemos lo que decimos que en la primera vez Dios directamente escribe la ley en la piedra y se la da a Moisés. Aquí es Moisés quien escribe los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos siguen siendo palabra de Dios. Por eso no importa si es un diácono, si es un sacerdote, no importa si es un pecador el que está predicándote, lo que importa es que te está llevando la palabra de Dios. Por eso Jesucristo les decía, hagan lo que dicen los fariseos y los escribas, pero no hagan lo que hacen. Nosotros debemos de ser congruentes. Yo al llevarles esta palabra a ustedes, yo trato de ser congruente en mi vida, para que la gente no nada más pueda escuchar y hacer caso de lo que yo le digo, sino que en mí vea un ejemplo a seguir, no porque yo me sienta mucho, sino como dice Mateo, sean imitadores míos, como yo soy imitador de Cristo, que realmente al seguirme a mí, estén conscientes que es a Cristo al que están siguiendo. El Evangelio de Mateo, hoy en el capítulo 13, versículos del 36 al 43, nuevamente sigue hablándonos de las parábolas. Ya todas estas lecturas ya las habíamos meditado, por eso de repente vuelvo a, no quiero ser muy repetitivo y no profundizo mucho en algunas lecturas, pero por ejemplo, hoy nuevamente acaban de, el pueblo, los discípulos y el pueblo acaban de escuchar la parábola del trigo y la cizaña, y cuando ya están en la intimidad con el Señor, les dice el pueblo, les dice los discípulos, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Y aquí parecería con que leyéramos este párrafo que les voy a leer, no necesitaríamos más explicaciones. Dice, el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el diablo. Y el tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. O sea, se fijan qué explicación más necesitas. Aquí te está diciendo todo. Claro, vemos una diferencia en la parábola del sembrador. La semilla era la palabra. En esta parábola dice que la buena semilla somos tú y yo, si damos buen fruto. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Y la mala semilla, o sea, la cizaña, son los seguidores del demonio. O sea, y lo hemos dicho, ¿qué quieres ser tú? ¿Seguidor de Cristo o partidario del demonio? Y al final lo que nos presenta en el último párrafo es un párrafo escatológico. La cizaña va a dar al horno encendido y el trigo al reino de su Padre. O sea, como decíamos ayer, Dios perdona. Una vez escuché a un sacerdote que, hubiera querido guardar ese video para ponerlo, pero yo creo que Dios me inspiró a no hacerlo porque estaría ahora sí que quemando, hablando mal directamente de una persona. Ahorita estoy hablando en general, estoy hablando de una persona, pero nadie sabe ni quién es, ni yo me acuerdo quién es, pero escuché a un sacerdote decir que el infierno no existe y que si existe está vacío, porque Dios es misericordioso y Dios siempre perdona. Y si si Jesús le dijo a Pedro pero hay que perdonar hasta 70 veces 7, que significa siempre, entonces sería ilógico que existiera el infierno. Eso es lo que predicó este sacerdote en una homilía. Pero es triste porque el mismo Dios, el mismo Jesús habla del infierno y dice quiénes son los que van a parar en el infierno. Y ayer lo decíamos en la primera lectura. En la primera lectura decía
El Señor es rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes. O sea, no es que Dios castigue, es que nuestra conducta tiene consecuencia. Y en esta parábola del trigo y la cizaña, lo mismo que en el parábola de la red, de los pescados, donde separan los buenos y los malos los tiran y los buenos los ponen en la red. Esa es la advertencia que nos hace el Señor. Nosotros estamos destinados a ser trigo para ser almacenados en el reino de los cielos, pero algunas personas prefieren ser cizaña y serán enviados al fuego eterno. Meditemos eso en nuestro corazón y pidamos al Espíritu Santo para que nos guíe juntos a amar y conocer más a Dios, para dejarnos amar y transformar por Él y convertirnos en un buen trigo y no en una mala cizaña. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Te mando un fuerte abrazo.